Bien, mis amados hermanos, de esta manera entonces seguimos con el tema de neumatología. Estamos ya en el último tema. Doctrina del Espíritu Santo. Comenzamos a mirar la personalidad del Espíritu Santo. Comenzamos a ver la divinidad del Espíritu Santo. Vimos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Comenzamos a mirar lo que se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Terminamos viendo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y ahora vamos a mirar los dones del Espíritu Santo. Obviamente aquí nos vamos a quedar por lo menos 5 mensajes. Y este tema de los dones del Espíritu Santo, mi hermano, sí que es polémico. Porque cada iglesia, muchos pastores, hay muchas ramas que entienden de una manera diferente. Vamos a procurar, recuerden que somos una iglesia bautista, reformada, y vamos a mirarlo desde la teología reformada, obviamente. Así que vamos a mirar hoy, hermanos, una introducción general de este tema para luego comenzar a mirar ya en la palabra de Dios cada don. No sé cuántos hay realmente. Hay varias listas de los dones. Yo he llegado a contar como 27, 28, no sé, vamos a mirar a ver cuántos nos van a salir. Pero en el Antiguo Testamento, hermanos, interesante porque solo unos cuantos elegidos recibieron el poder del Espíritu Santo para el servicio espiritual. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, obviamente nos referimos a que tenían un don, una capacidad especial, ciertos hombres para hacer un trabajo, un servicio. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos que todo creyente es dotado, es capacitado por el Espíritu Santo para servir en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, distinto al Antiguo Pacto. Y hay dos palabras, hermanos, griegas para la palabra don. Vamos a hablar del don o los dones del Espíritu Santo. Hay dos palabras griegas. La primera es la palabra charis o charis, y solamente significa gracia. Usted ya sabe que la gracia es un don o un regalo de Dios inmerecido, no lo merecemos. Es decir, no es ganado por el hombre. Cuando hablamos de el don, o la palabra así charis o charis, como quieran, es el favor que Dios otorga, sin que yo lo merezca, sin que yo lo pueda alcanzar. Eso es lo que significaría entonces la palabra charis, el favor o la gracia de Dios. Pero está la otra que es la carisma o carisma, como quiera, de ahí viene la palabra dones, ¿no? Ahí hay la palabra carismáticos. Ahora entienden por qué hay iglesias carismáticas, de los carismas, es decir, ellos se han centrado en los dones. La palabra carisma significa don de gracia, eso es lo que significa, don de gracia. La palabra charis, gracia. La palabra carisma o carisma significa don de gracia o una capacidad sobrenatural dada por Dios. Así que pudiéramos entender entonces que el carisma es una capacidad sobrenatural que Dios le da a cada hermano de la iglesia, a cada creyente, a cada hijo de Dios. Vamos a mirar estas dos palabras en la Biblia. Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, diferentes carismas, según la gracia o según el charis, ahí está, de manera que teniendo diferentes carismas según el charis, bueno, para nosotros, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si de profecía, bueno, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí vemos que está la palabra o las dos palabras y que tienen que ver con los dones. En 1 de Pedro 4:10 tenemos algo similar. Dice, cada uno según el charis que ha recibido. Cada uno según el carisma que ha recibido. Ministran a los otros como buenos administradores de la multiforme charis de Dios. O bueno, cada uno según el don que ha recibido. Don es carisma. Ministran a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Ve que ahí están las dos palabras que se interrelacionan al hablar de los dones del Espíritu?
Los dones, hermanos, están asociados con el Espíritu Santo, y esto es para contrarrestar lo natural. Esa es la idea. Primera de Corintios 12:1. Miren lo que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay otras versiones antiguas que traducen como de los espirituales, pero bueno, aquí está la palabra dones. No quiero, hermanos, dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales, o pudiera decir que ignorar acerca de los espirituales, indicando en esta parte que la iglesia es espiritual. Los miembros de la iglesia son espirituales, pero está relacionado con los dones espirituales o con el carisma. ¿Y por qué es para contrarrestar? Mira lo que dice 1 Corintios 2, 14 al 15. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice: pero el hombre natural, ¿ve? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ahí estamos viendo el contraste. Por eso arriba dice que nosotros, los hermanos, no podemos ignorar acerca de los dones espirituales, porque somos seres espirituales. Diferente aquí, el hombre carnal o el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. El hombre natural, el hombre carnal, no puede entrar en la dimensión espiritual o en la dimensión de los dones, porque se han de discernir como espiritualmente. Y luego dice el 15: en cambio, el espiritual, es decir, el hombre espiritual, o como diría arriba, los espirituales, juzgan todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, los dones espirituales son dados a la iglesia, a los hermanos, a los miembros de la iglesia del Señor, para contrarrestar lo natural. Lo natural. Pudiéramos decir de esta manera: nosotros dentro de la congregación, hermanos, todo lo que vamos a hacer para Dios debe ser por medio de los dones o las habilidades que Dios nos da. No podemos nosotros hacerlo con una habilidad natural que Dios también nos la da, pero es una habilidad natural, porque se es natural. Otro punto: los dones espirituales del Nuevo Testamento tienen una implicación trinitaria. Vamos a mirarlo brevemente. No sé si usted sabía eso, pero los dones tienen una implicación trinitaria. Siempre pensábamos que los dones del Espíritu, y aunque sí, está bien, y lo vamos a ver la razón, pero tienen implicación trinitaria. 1 Corintios 12, 18 nos dice: mas ahora Dios, aquí está hablando el Padre, ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Lo que está hablando aquí de los miembros del cuerpo. Luego el versículo 28 dice: y ese mismo Dios aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, ahí está un don. Luego profetas, otro don. Luego maestros, otro don. Luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Pero el punto es: puso Dios. Dios ha colocado los miembros como Él quiso, cada uno, hablando de los miembros naturales, en el cuerpo como Él quiso, y luego lo va a trasladar a esa misma metáfora. Ahora el cuerpo lo traslada a la iglesia, también Él los puso como Él quiso. Y entonces dice: y puso Dios en la iglesia, y luego comienza a hablar de los dones. Así que, hermanos, los dones, en este caso, tienen una implicación del Padre, implicación trinitaria. Pero Dios el Hijo también ha provisto estos dones. Efesios 4, 7 al 8, y luego pasamos al 11. Mira lo que dice Efesios 4, 7 y 8. Pero a cada uno de nosotros, en la iglesia, a nosotros, fue dada la gracia, el charis, fue dado el charis, conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos da esa gracia. Otra vez, cuando habla de la gracia, es que yo no lo merezco. Dios me lo dio, yo no lo puedo ganar. Es una gracia de Dios. A cada uno le fue dada la gracia, pero fue conforme a la medida del don de Cristo. Es decir,
Cristo es el que está dando la medida, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, note, y dio dones a los hombres, dio carismas a los hombres. Y luego saltamos al 11, por eso en el 11, hablando de Jesucristo, dice, y él mismo constituyó, note, fue Cristo el que constituyó esos dones, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces no solamente vemos que es el Padre el que está dando los dones, los carismas, sino que ahora estamos viendo que es el Hijo también, y obviamente el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11, hablando del Espíritu Santo. Pero todas estas cosas, ¿cuáles son todas estas cosas? Pues la manifestación de los dones las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, no nos asustemos, porque usted sabe que la bendita deidad trabaja mancomunadamente, aunque cada uno tiene su rol y cada uno es distinto, ellos no trabajan separados. Entonces ahí vemos, hermano, la implicación trinitaria para el dar, para el involucramiento en los dones que la iglesia obviamente tiene. Las tres personas entonces de la deidad están involucradas en los dones, y el pasaje más claro obviamente es 1 Corintios 12, 4 al 6. 1 Corintios 12, 4 al 6 es el texto clave. No sé si más adelante miremos lo que significa este texto, pero 1 Corintios 12, 4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, de carismas, hay diversidad, muchos, variedad, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Pero el Señor es el mismo. Entonces, algunos dicen, no, los dones son del Espíritu, los ministerios son del Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Y sí, podemos ver que aquí hay dones, hay ministerios y hay operaciones. Pero cuando uno va a la realidad, hermano, el don o el carisma que da el Espíritu, la palabra ministerio es ministrar, es para ministrar. Y hay diversidad de operaciones, es la manera, en este caso, como cada don opera. Así que es lo mismo, o sea, habrá algunos, agruparán esto y no sé si más adelante lo miremos, pero bueno, por ahora por lo menos lo que quiero ver es que ahí estamos viendo a la Trinidad de hermanos, que está implicada en los dones. Ahora vamos a observar, vamos a hacer mejor unas observaciones generales de los dones. En el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos 7 listas de dones, y es interesante que no todas son iguales. Algunos dones se repiten, pero las listas nunca son iguales, y tampoco las listas pretenden ser exhaustivas, es decir, tampoco la lista pretende agotar y decir que esos son todos los dones. En esas 7 listas puede ser que, bueno, se mencionaron, yo digo, no recuerdo, 27, 28, no sé, pero por lo menos encontramos en esas listas 10 observaciones. ¿Cuáles son las listas? Pues la que usted encuentra en Romanos capítulo 12, la que encuentra en 1 Corintios 12, 13, 14, la que encuentra en Efesios 4, la que encuentra en 1 Pedro 4. A eso vamos a estar yendo obviamente más adelante, porque vamos a tratar, hermanos, de ver cómo vamos a hacer un estudio de los dones del Espíritu, mirando, vamos a llegar a ese punto de cuáles están vigentes y cuáles no, y para allá vamos. Pero vamos a mirar que hay, por lo menos, hay 10 observaciones con relación a los dones espirituales, o a los dones del Espíritu. Y eso es muy importante que lo tengamos claro antes de entrar a hacer un estudio más exhaustivo de los dones. Hay 10 observaciones. La primera es que la salvación es un carisma o un carisma de Dios. La salvación, hermanos, es un don de gracia. ¿Qué es un carisma? Un don de gracia. Entonces partimos de ahí. Dios nos dio la salvación a nosotros como un carisma, como un don de gracia. Romanos 6:23, lo vemos, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ahí la misma palabra dádiva es don, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hay una cantidad de pasajes, pero por lo menos voy a traer solamente uno, que es eso. Entonces, es lo primero que tenemos que entender: la salvación es un don de gracia.
para nosotros. En segundo lugar, es que el Espíritu Santo es un carisma o don inmerecido dado por Dios. El mismo Espíritu es un don de Dios. El mismo Espíritu es un carisma que Dios nos dio a nosotros. Otra vez muchos textos, pero por lo menos uno, Romanos 5:5. En Romanos 5:5 encontramos: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, note, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y entonces ahí está la pregunta: ¿y quién dio al Espíritu Santo? ¿El Padre o el Hijo? Los dos. La Biblia registra eso. La Biblia registra que el Padre iba a enviar el Espíritu Santo, pero luego Él también dijo: conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría, que cuando yo me vaya os los enviaré. Entonces, de ahí donde se define, obviamente, pues la palabra Trinidad, y de ahí donde se ve por qué se habla del Padre como la primera persona. Pues porque Él es el que envió al Hijo y envió al Espíritu Santo. Por eso aparece como la primera persona. La segunda persona es el Hijo, porque el Hijo fue enviado por el Padre, pero el Hijo envió al Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es la tercera persona? No solamente en el rol también de aparecer, porque en la Biblia aparece primero el Padre, después aparece el Hijo y en tercer lugar el Espíritu Santo. Y también la otra razón es porque tanto el Padre envió al Espíritu Santo y el Hijo envió al Espíritu Santo. Y otra vez, no es que el Espíritu sea menos que el Hijo o menos que el Padre, no. Porque Dios es una unicidad. Él es un solo Dios. Pero se manifiesta en tres personas distintas, pero coiguales, coexistentes. Una no es mayor que la otra. En cuanto a rol, sí, el Hijo se somete y el Espíritu, pero al Padre obviamente, pero no es que sea mayor. Así está en la bendita deidad. Nunca puedo yo decir, hermanos, que yo soy más que mi esposa. No, somos iguales, pero en el rol tengo una autoridad y ella tiene un mandato de sujeción. No porque soy más o ella es menos, jamás, sino por el rol y porque así lo estableció Dios para tener un orden. De la misma manera es la Trinidad. ¿Ok? Entonces acá dice, interesante porque antes de hablar de los dones tenemos que hablar que la salvación es un don de Dios y que el Espíritu Santo que tenemos es un don de Dios. En tercer lugar, otro interesante acá, otra observación, es que los dones o carismas son dados a todos los creyentes en el momento de la salvación, y eso es según la voluntad de Dios y no según el deseo del creyente. Aquí hay tres cosas que estoy diciendo. Los dones son dados a todos los creyentes. Muchas personas creen que no, que el don después, que primero viene la salvación y después el Espíritu Santo da los dones y Él mira quiénes son los mejorcitos para soltarle dones. No. El don es dado a todos los creyentes. ¿Cuándo? En el momento de la salvación. Sería otro punto. Muchos dicen hoy día, no. Usted es salvo y tiene que pasar un proceso para que luego el Espíritu Santo le pueda confiar un don. No, cuando yo soy salvo, en el momento de que soy salvo, el Espíritu de Dios viene a mí, hermano, y viene con todo. De una vez viene con la capacitación de los dones que me dio. Que no los manifieste inmediatamente es otra cosa. Que no sepa inmediatamente que los tengo. Que los hermanos no los vean, eso es otra cosa. Más adelante se comenzarán a ver. Pero el Espíritu Santo en el momento no lo da. Y lo va a hacer según la voluntad de Dios. Es decir, quien decide los dones que cada uno tiene es Él, no nosotros. Pero entonces alguien va a decir, ay, pero es que Pablo dijo que desear los dones. Pues yo le digo lo mismo. ¿Cuál es? El Salmo 37, creo, 7. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En ningún momento allí está diciendo
que tú tienes unas peticiones egoístas y que se las puedes pedir a Dios y Dios está obligado en dárselas. Eso es lo que está diciendo. El texto dice, deleítate en el Señor. Cuando tú y yo nos deleitamos en el Señor y nuestro deleite es Dios, llega el momento donde mi deseo es el mismo deseo de Dios, mi petición es la misma petición de Dios, así que yo voy a pedir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Jamás voy a pedir algo para mí en contra de su voluntad. Entonces ahí me concede las peticiones de mi corazón. Es lo mismo cuando alguien dice, Pablo, desear los mejores dones. Eso lo vamos más adelante, pero quiero aclarar el punto. No es que tú vas a desear dones egoístas o como lo hacen muchos hoy día. Yo anhelo ese don. ¿Por qué? Porque es el que me da prestigio, es el que me da fama, es el que me da un toquecito de algo. ¿Por qué todos quieren esos dones espectaculares? Es por eso, porque somos orgullosos. Pero nadie viene a decir, dame el don del servicio, Señor, para llegar y barrer la iglesia, para acomodar las bancas, para ayudar a... ¿no? Entonces llama el don del servicio y lo vamos a ver más adelante. Dame el don de la misericordia, Señor. Yo les dije la vez pasada que yo escuchaba a un pastor que él decía, para escoger un diácono, mire si tiene el don de misericordia. ¿Y cómo sé que tiene el don de misericordia? Porque ese hermano anda preguntando quién está necesitado para ayudar, y si no puede él porque no tiene los recursos, entonces va a recoger para ir ayudando. Tremendo, ¿no? Bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Dónde está eso? Bueno, por lo menos primera de Pedro 4:10, y voy a estar hablando mucho allí. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno. No se excluye a nadie. Según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia. En ese pasaje vamos a estar viendo mucho, pero el punto que me interesa ahora es que cada uno ha recibido un carisma. Cada uno. Y no porque lo deseó, sino que Dios se lo dio. ¿Y cuándo se lo dio? En el momento de la conversión. O como dice 1 Corintios 12:11, note cómo es esto. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu reparte el don a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que decide, tiene voluntad propia para repartir los dones de acuerdo a los deseos de Él o de acuerdo a la voluntad del plan de Dios. En cuarto lugar, los dones son irrevocables. A algunos no les va a gustar esa parte, pero la Biblia lo dice en Romanos 11:29. Yo sé que algunos van a decir, ay, no se está refiriendo a Israel. Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo no sé cómo no entender esto, que los dones son irrevocables. Hermano, igual que la salvación, igual que el Espíritu Santo, cuando Dios a ti te dio la salvación, eso es irrevocable, no se lo va a quitar. Cuando Dios a ti te dio al Espíritu Santo, eso es irrevocable, no se lo va a quitar. Entonces en la misma medida me dio un don, es irrevocable, no me lo va a quitar. Que lo pueda yo esconder es otra cosa. Que yo no lo reconozca en mí es otra cosa. Que yo no lo ponga al servicio de Dios es otra cosa. Pero Dios lo que da no lo quita. Después miraremos de pronto otros pasajes, pero por lo menos es. Número 5. Los dones se deben diferenciar de los talentos naturales. Los dones se deben diferenciar de los talentos naturales. Y otra vez volviendo a 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Yo quiero centrarme en eso. Las hace uno y el mismo Espíritu. Cuando está hablando aquí de todas estas cosas, se refiere a los dones. A uno le dio, eso lo vamos más adelante, este don, otro don, otro don. Cuando haya el Espíritu, Dios reparte todos los dones. Dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿a quién
¿A quién se las dio? A la iglesia. Como dice Pedro, a cada creyente. Así que los dones o los carismas tienen que ver con la iglesia, tienen que ver con el pueblo de Dios, tienen que ver con la regeneración. Es decir, usted no puede encontrar un carisma afuera. Y ahí entramos en problemas. Las personas afuera, sin la regeneración, inclusive usted también, sin la regeneración, o ahora, nosotros fuimos dotados de talentos. ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don? Un talento se conoce como una habilidad natural que Dios nos dio, porque igual Dios la da, una habilidad natural. No requiero el Espíritu Santo, no requiero la vida espiritual. Y con esa habilidad natural que hemos tenido, hemos venido a la iglesia, nos hemos, por la gracia de Dios, convertido y podemos seguir oficiando en esa habilidad natural. Por eso un buen elocuente afuera puede ser un muy buen elocuente aquí, detrás del púlpito. Una persona que tenga buena oratoria afuera en lo secular puede venir y pararse aquí con una muy buena oratoria, y la iglesia se puede confundir, equivocar. Digámoslo en otras palabras, hay oradores muy ungidos naturalmente que pueden venir aquí y hacer lo mismo, y la gente de la iglesia decir: ¡qué unción! Entonces ahí viene mi gran pregunta, y le decía a mi esposa esta tarde, era eso, porque yo he escuchado en muchos sectores cristianos decir que hay músicos afuera con una habilidad natural, pero que aquí en la iglesia ahora tienen el don de la música. Otros son expertos en cantar afuera, unas voces tremendas afuera porque las hay, y entonces llegan a la iglesia, pero ahora ya tienen un don. Allá tenían un talento, acá tienen un don. Hermano, no, yo no lo veo así. Lo que yo puedo ver, y de pronto no sé si les va a gustar, es que puede ser gente muy excelente en el tocar un instrumento afuera, y vienen acá y con la misma excelencia lo tocan. Cantan hermoso afuera y vienen acá y con la misma voz cantan hermoso. Hacen erizar a la gente afuera y vienen acá y también la hacen erizar. El punto es que aquí dicen que están ungidos, que tienen un don. No, están oficiando un talento natural. A no ser que usted me ayude, porque no sé, y quizás voy a buscarlo acá, si existe el don de la música o existe el don del canto. Vamos a ver si lo encontramos, porque hasta ahora que yo sepa no lo he visto. Sin embargo, vengo de iglesias que hablan así, que él tiene un don para tocar, que él tiene un don para ministrar, que él tiene un don para cantar. Es lo mismo, hermanos. Por eso los falsos profetas fácilmente no se conocen, porque tienen también lo mismo de allá, lo traen para acá. Hay que hacer la diferencia entre un don y un talento. Oh, pastores, yo me miro. Yo tengo que ser consciente si tengo un don, o si tengo una habilidad de oratoria. ¿Sabe cuál es la ventaja que tengo yo? Que aun cuando comencé en el seminario, hermanos, yo era lo más tímido que había. Y a mí me temblaba todo, yo me ponía de todos los colores cuando pasaba tan siquiera a leer la Biblia. Por eso entiendo a algunas personas que me ponen así. Y hermano, déjeme decirle que fue a punta de oración y a punta de humillación. Para yo poder predicar, hermano, yo me metía unos ayunos, me metía unas oradas. Y yo ahí subiendo las gradas, me acuerdo muchas veces cuando tenía que ir a algunas tarimas, yo era: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ayúdame, Señor, por favor, Dios mío. Y yo, ¡ay! Cuando llegaba allá ya era otro, yo me transformaba. Y después cuando bajaba otra vez lleno de nervios, yo llegué a comprender que eso sí era un don que Dios me ha dado de enseñar, poder manifestar. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque muchas veces yo digo aquí cosas, hermano, que ni siquiera las he pensado. Sencillamente comienzan a fluir y porque hay un resultado, hermanos. Pero es tan tremendo eso, porque si una persona es excelente afuera en lo natural, pues lo puede traer acá también y ser excelente acá. Por eso hay que saber si se tiene el don.
¿Por qué estoy diciendo eso? Porque los dones se deben diferenciar de los talentos naturales. Amén. Amén. Número 6. Los dones solos no hacen espiritual a una persona. ¿Qué lo hace ser espiritual? El carácter. Y otra vez llegamos a una confusión. Hay personas que pueden tener dones, sí, en la iglesia, Dios les da ciertos dones. Pero los dones no los hacen ser espiritual. El espiritual lo hace que es convertido, que tiene el Espíritu Santo y que va caminando en pos de un crecimiento espiritual. Ese es ser espiritual. En la Biblia usted no encuentra que la persona es espiritual porque tiene la habilidad de desarrollar un don que Dios le dio. Y a veces confundimos eso. Y la gente hoy día, y la iglesia muchas veces confunde eso. Que porque entonces el pastor puede desarrollar un tema y puede predicar en un don que Dios le dio como el de la enseñanza, entonces ya él es más espiritual que el hermano que no lo puede hacer. No, señor. Porque la espiritualidad no se mide por el don, se mide por el carácter. Y entonces vamos a mirar 1 Corintios 14, 18 hasta el 21. 1 Corintios 14, 18. Es lo que dice, un ejemplo que pone Pablo nomás acá, o por lo menos un ejemplo de un don. 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Luego dice, hermanos, no seas niño en el modo de pensar. Porque esta gente que quería mostrar las lenguas, y Pablo le dice, yo también hablo más lenguas que ustedes, pero yo prefiero en la iglesia no mostrarme ese don. Y luego les dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Luego dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios salvaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Es decir, ¿de qué sirve que hablen lenguas si aún Dios no los va, si aún este pueblo no va a oírlos? Entonces, ¿qué es lo que vale? Colosenses 1, 26 al 28, ¿qué es lo que vale? Si fuera el don, entonces Pablo diría, voy a hablar en lenguas como loco. Pero él ve que no es el don, entonces prefiere callar. Aunque eso está en un contexto que más adelante lo veremos. Cuando toquemos el don de lengua, yo no sé cómo vamos a hacer ahí, es muy dispendioso. Colosenses 1:26, porque aquí estamos hablando es que el don de lengua no lo hace a uno ser espiritual, ¿no? ¿Qué lo hace ser espiritual? El carácter. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo, es decir, a la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Pues que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio, Cristo en nosotros, en la iglesia, es la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, ¿cuál es el propósito? A fin de presentar perfecto, y la palabra sería maduro, presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Que Cristo es la esperanza de gloria para cada persona, y por eso Pablo se esfuerza ahora a presentar a Cristo en esa persona. ¿Para qué? Para que ella llegue a ser madura o perfecta en Cristo Jesús. Todo hombre pueda llegar a ser maduro en Cristo Jesús. Así que la meta del creyente es llegar a la madurez, llegar a la estatura de Cristo. La meta del creyente no es tener dones y ejercerlos, aunque sí, vamos a ver que sí, en un punto acá, y vamos a ver cuál es el propósito, obviamente, pero por lo menos aquí es la perfección de los santos. Esa es la idea, llegar a ser maduros en la fe. Número 7, los dones son
para el bien corporativo y no personal. Qué bueno esto. Los dones son para el beneficio de la iglesia, no para mi beneficio. Pero ¿qué es lo que vemos hoy día? Todo lo contrario. Las personas que tienen dones se benefician en gloria, en fama, en contrataciones, en dinero, hermanos. No. En el mundo es así. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia? En el mundo es así. Quien tiene una habilidad natural y sobresale es premiado. Y tiene mucho dinero. Ay, usted mire por qué todo el mundo quiere ser cantante ahora. Yo le decía a mi esposa, no, tremendo. O sea, yo me quedo aterrado. Yo si voy a escuchar por ahí musiquita, yo me quedo con los de los años 80 todavía. Yo prefiero esa música. Pero hoy día hay tanta cosa, hermano. Yo me quedo aterrado. ¿Y esto quién es? Yo digo, me decía, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Y me dice el nombre que yo de Jaleo. O uno ve por la televisión. ¿Y este man qué? Y salen con una canción y ya son famosos. Y no vuelven a ver. Igual con los futbolistas. Es decir, todo lo que usted vea en lo natural, hermanos. Todo lo que usted vea en lo natural es premiado. Ya lo estamos diciendo, los dones son para el beneficio corporativo. La idea entonces de que Dios me pueda dar un don, hermano, es para beneficiar a la iglesia, no para beneficiarme a mí. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En el contexto no es el provecho suyo, es el provecho de la iglesia. 1 Corintios 14, del 1 al 4. Mire, ahí está más claro. 1 Corintios 14, del 1 al 4. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahora va a poner el ejemplo de un don. Siga los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y por qué Pablo habla de ese don? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, así que no me interesa, diría Pablo, ¿para qué el don de lenguas? Si eso no es para los hombres, entonces no me interesa, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio, así habla misterio, nadie le entiende, no sirve. Pero, miren el contraste que hace Pablo. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ve la diferencia que él está haciendo? ¿De qué me sirve hablar en lenguas si eso es para hablar es para mí? Y si hablo es con Dios, y eso allí. Pero no ayuda a nadie porque ustedes no me van a entender. Pero en cambio el que profetiza, ese sí, porque él habla a los hombres para que sea edificado, sea exhortado, sea consolado. Y entonces el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero ¿eso qué tiene que ver? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿El don es para edificarme a mí o para edificar a la iglesia? Para edificar a la iglesia. ¿Ven? Número 8. Los dones deben ejercerse en amor. Los dones deben ejercerse en amor. Ahora, el hecho de que uno hable duro y fuerte no quiere decir que uno tiene amor, porque a veces la gente confunde eso, ¿no? La gente cree que el amor es ay, los amo, y voy y les doy un abrazo. Porque la gente confunde así, pero cuando uno viene y habla duro y a veces ni los abrazo ni les doy la mano, ese pastor no tiene amor. Hermano, el mayor amor que yo entiendo es buscar la palabra de Dios y traerla para que la gente salga de tanta ignorancia. Es amor por las ovejas, amor por la iglesia, mostrarle la verdad. 1 Corintios 13, 1 al 3, luego acabamos al 8 y luego al 13. 1 Corintios 13, 1 al 3. Y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿note? No voy a hablar de eso ahora, hablamos de que me interesa la palabra no tengo amor. Me va a ser como metal que resuena o para lo que retiene y no sirve para nada. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. No importa los dones que tenga, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vamos a este ejemplo. ¿De qué me sirve que yo vaya a zarzar
si yo no amo a esos hermanos? De nada. Así que lo primero que tiene que haber es un amor por esos hermanos. De que no me importa si hay que... ¿Cuál precio? Cristo pagó un precio, nosotros no. Pero la gente dice que pagar un precio. ¿Cuál precio? Es mi deber, es mi responsabilidad. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero no de esto. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Ahí está la palabra, si alguien quiere encontrarla, el cesacionismo, ahí está. Cesarán. Eso lo vamos a ver más adelante. Cesar de algunos de otros. El amor nunca deja de ser. Siempre va a estar. Pero las profecías se acabarán. Hay un don que se acaba. Y cesarán las lenguas. Ay. Y la ciencia acabará. Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que mi hermano, el don debe ser manifestado en amor. En amor por los hermanos. Número 9. El creyente debe ejercer su don y ser un buen administrador. No hay que guardarlo. Recuerde la parábola de los talentos. No se puede guardar. No importa si tiene un don. Cada creyente tiene por lo menos un don. Por lo menos uno, dos, tres, qué sé yo, no sé cuántos. Sí, cada uno tiene que comenzar a descubrirlos. Pedirle a Dios el cuál tengo, Señor. Bueno, lo haremos más adelante. Otra vez, primera de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Ve? Pedro dice, cada uno. Está mirando a la iglesia. Cada uno, según el don que ha recibido. Pedro está seguro, convencido de que cada uno recibe un don. ¿Qué tienen que hacerlo? Pues primero descubrir que lo tiene. Segundo, ministrarlo a nosotros. Si no es para guardárselo, para ministrarlo. La palabra ministrar aquí es servir. La palabra ministerio, servir a los otros. ¿Pero cómo? Como buenos administradores, y esto me llamó la atención, de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores, es decir, Dios nos dio esos regalos, o esos dones, para que nosotros los administremos. Tenemos que ser buenos administradores o buenos mayordomos, porque hermano, hay un jefe y hay que darle cuenta por eso. Amén. O si nosotros miráramos eso, ustedes que me están escuchando por el Facebook Live todos, si entendiéramos eso, ya soy salvo, pero ¿para qué? Para servir al Señor aquí en los dones que Él me dio, en las responsabilidades que tengo, en los dones que Él me dio. Pues tengo que ser buen administrador, buen mayordomo, porque tengo que darle cuenta de Él un día. Por eso, sea que me paguen o no me paguen, aquí abajo, yo tengo que darle cuenta al de arriba, tengo que servir. Amén. Amén. Y número 10. Los dones en ejercicio son para la gloria de Dios. O al ejercitarlos, se hace con el propósito de glorificar a Dios. Ya dijimos para qué es, para servir a administrar a los hermanos. Pero al final, hermanos, tenemos que tener claro que es para la gloria de Dios. Así que cuando yo voy a predicar, digo, Señor, permite que este mensaje te glorifique. Sí, yo tengo que pensar en los hermanos y darle una buena enseñanza, pero es que cuando yo hago eso, hermanos, estoy pensando en la gloria de Dios. Eso, Dios se va a glorificar, se va a honrar por lo que yo hago. ¿Sabía usted, hermano? No importa el don que tenga. Más adelante lo vamos a ver. Y cuando comencemos a ver y a describir cada don, usted se va a identificar y va a decir, ese es el mío, yo estoy ahí. Y entonces, ya lo tenemos, ¿qué va a pasar? Lo hacemos para la gloria de Dios. No es para mí, no es para mi beneficio, es para el beneficio de la iglesia, no es para mi gloria, es para la gloria de Dios, no es para traer gente a mí, es para que llevar gente a Cristo, que miren a Jesús, que pongan la mirada en Él, porque igual yo tengo un don como usted lo tiene, y si entendemos que hay diversidad de dones, entonces no hay problema, y tampoco vamos a pelear, ni vamos ¿cómo se llama?, a envidiar, a competir menos. Ni envidiar ni competir, no, porque Dios lo da con el fin de que la iglesia pueda crecer, ser fortalecida. Así que las divisiones de las iglesias es no entender el propósito de los dones.
el querer figurar, el querer estar en esa competencia. No, yo quiero, no, a mí, póngame. Entonces es no entender el propósito de los dones. Por eso cuando ustedes llegan aquí, me gusta porque ustedes llegan y ¿en qué puedo servir? Pues donde usted vea que pueda. Y uno, en la medida que lo va conociendo, uno se va dando cuenta, y como administrador de la iglesia, pues uno le va dando el lado. Termino, 1 de Pedro 4:11. Muy precioso. Lo voy a conectar con 1 de Pedro 4:10 porque es que hay que hacerlo. Pero el 11 sobre todo es para ver cómo ese don glorifica a Dios. Dice 1 de Pedro 4:10 y el 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, si alguno habla, un ejemplo que está poniendo, sería que enseña, ¿no? Hable conforme a las palabras de Dios. ¿Ve? ¿Va a hablar? Bueno, hable, que conozca primero la palabra de Dios para que hable conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra ese servicio, ahí ya está, habla del don, ministre conforme al poder que Dios da. Ahí van dos cosas. Hay que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Hay que hacerlo de acuerdo al poder que Dios da. Es decir, aunque Dios dio el don, el Espíritu de Dios nos dio el don, también Él nos da el poder para ejercitarlo. Dependemos de Él, necesitamos de Él. Entonces cada uno hágalo. Si va a ministrar, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Pero para qué todo esto? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿Ve? Para que en todo sea Dios glorificado. Es decir, cuando lo que yo hago, lo hago conforme a la palabra. Cuando lo que yo hago, lo hago conforme a la autoridad de Dios. Dependo de esa gracia de Dios. Entonces esto termina dándole gloria a Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Porque sin Jesús no podemos, separado de mí nada podéis hacer. A quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que hermanos, yo hubo tiempo atrás que le robaba la gloria a Dios, de verdad. Yo predicaba y quería que la gente me mirara. Ahora yo me arrepentí de todo eso. Le pido a Dios que me ayude. No tengamos cuidado, mi amado hermano. Nunca un don es para la vanagloria o para el bienestar de quien tiene el don. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque es que eso es lo que se ve hoy. Lamentablemente eso es lo que se ve. Y la gente abusa y aprovecha eso. Muchas veces ni son dones de Dios, más bien son talentos naturales que tiene la persona. Y vienen y lo meten dentro de la iglesia y abusan a la iglesia para malversar todo. No sé, a mí me parece que muchos de esos que conocemos como falsos tienen una capacidad natural más que espiritual. Porque yo dudo que una persona verdaderamente espiritual y regenerada, que Dios, como ya vimos que Dios le dio el don, hermano, lo haga para beneficiarse él, cuando aquí busque el beneficio de los hermanos y la gloria de Dios. Así que hay que revisar eso, si realmente esas personas, supuestos ungidos, lo son, o es una hipocresía, es una manipulación solamente en que tienen. Que Dios nos ayude en esto de los dones, porque es muy delicado. Amén. Amén. Fue la introducción para adentrarnos en esto. Bendiciones para todos. Vamos a orar. Vamos a orar.